Bueno, vamos a hacerlo con Sergio Alcohol, presidente de la Sociedad Rural. Sergio, Sebastián Carbone te saluda, ¿cómo andás? Hola Sebastián, buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, ¿sirve la lluvia, Sergio? Uno ya sabe que ya es tarde para un montón de cosas, pero al menos para lo que viene, ¿sirve? Sí, sí, por supuesto, o sea, digamos, es uno de los elementos claves que necesitamos en el campo, la lluvia, así que bueno, Mm. tarde, pero de ahora en más, sirve, sí, por supuesto. Ujú. Todo lo que se perdió, ya se perdió, no hay manera de, digamos, no mejora nada sobre la cosecha la lluvia de estos días. No, 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 para nada decir. Eso es, la verdad que es muy interesante tu comentario. Eh, es como que lo perdido está perdido, Sí. ¿no? Lo que pasa es que de repente lo que es complicado es evaluar el daño. Es mucho más fácil evaluar el daño en la agricultura porque los periodos son más cortitos. De repente uno, bueno, sembró en los últimos meses del año pasado y está a punto de cosechar ahora, o sembró un poquitito más tarde y ya el cultivo está en evolución, y uno ya puede llegar medio a observar la pérdida y de repente cuando entra con la cosechadora se encuentra con la realidad de la pérdida es muy visible, muy medible en un corto lapso de tiempo. Eso es en la agricultura. En el tema de ganadería es bastante más complicado porque en realidad es un proceso más lento, uno puede eventualmente observar la pérdida de estado de la hacienda, pero bueno, la recuperación ahora es muy lenta, los rodeos de cría, la vaca se envejece porque la vaca prácticamente, imagínense que estaba comiendo tierra, o un pasto que está muy contra el suelo, eso le Sí. provoca un desgaste muy fuerte de los dientes, lo cual acorta la vida útil del animal. El ternero que está gestando, en tanto y en cuanto lo estaba gestando, sufre también, es decir, van a ser de terneros con muy bajo peso. El ternero que está mamando también sufre porque la madre no tiene leche. Y bueno, y después todo el resto de la cadena, a partir de que el ternero deja de estar con la madre, ha comido mal, poco, a destiempo, o sea, salvo aquella hacienda que está encerrada en un feedlot, que está comiendo, digamos, alimento racionado, el resto lo que estaba en campo natural, pero ya sea pastura, verdeo o campo natural propiamente dicho, eso está muy sufrido y es un daño que cuesta muchísimo evaluar. Y lo que siempre decimos en el campo es que cuando llueve no llueve pasto, o sea, imagínate que ahora con Lleva un estas tiempo, lluvias sí. claro, se están dando ahora, pero probablemente pasto depende si uno puede liberar un lote para que el pasto pueda empezar a desarrollarse, porque también si le dejas la vaca arriba del lote, el poquito pasto que va a ir naciendo se lo va a ir comiendo, o sea que si Sí. le liberás el lote, por lo menos 30, 40 días como para que empiece a más o menos a puntear un poquitito. ¿Y necesitan más lluvia, Sergio? Es decir, lo que llovió estos días, Sí, 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 totalmente, sí, sí, total. Digamos, lo mejor que podría pasar ahora es que sigamos con un periodo relativamente prolongado así de lluvias y sobre todo la combinación de lluvias y temperatura, ¿no? Porque en la medida que ahora tengamos en cuenta que los días se acortan, sí. y si llega a aparecer el frío y ni hablar del tema helada, la entrada del invierno va a ser, que es la peor época que normalmente uno siempre está acostumbrado a sufrir porque, bueno, la recuperación del pasto del invierno es muy lenta, los días son muy cortitos, la hacienda sufre, eso para la ganadería, Mm. normalmente eso es la peor etapa. Y la estamos teniendo en una etapa donde acá deberíamos estar generando reservas, ya sea reserva en pie en el propio animal Sí. y reservas de pasto a partir del exceso de producción. Y bueno, Sabés que antes de hablar con vos hablábamos con Carlos Rébora, presidente de CETAC, y él contaba el impacto que sufre el sector, que la mitad de los viajes que hace están vinculados al campo, y él decía, y los otros un poco también, porque el que transporta combustible va a transportar menos porque el campo va a usar menos, entonces va a haber menos cosas, digamos, es un círculo que se va achicando. Lamentablemente tienen que pasar estas cosas, pero sentí que también sirve un poco para tomar real dimensión del impacto que tiene en la economía el sector agropecuario y ganadero, digamos que no es solo el laburo de quienes tienen la tierra, sino que hay un impacto en general. sí, esto es algo que nosotros venimos manifestando hace muchísimos años y yo en lo personal siempre insisto con esto es independiente que uno esté en el sector, porque si fuera otro, no sé, si uno va a un país, o cualquiera que cuya actividad, no sé, por ahí a algún país del Caribe y yo estaría en el turismo y obviamente que sería la principal actividad del país porque bueno, está dirigida a eso, ¿no?
Y en el caso de, yo veo muchas veces y con beneplácito decir, bueno, entró tantos turismo a Gualeguaychú y se generó tanta, me parece fantástico, me parece perfecto la actividad comercial, lo que fuera, pero el impacto económico que tiene el campo, lo que genera en volumen de plata, es tan grande y que eso, en definitiva, más o menos, o de alguna manera que por ahí no es la mejor, o como fuere, pero genera un efecto de arrastre, indudablemente, vos recién lo mencionabas, está el sector del transporte, el sector de combustible, el que vende los repuestos, el que vende millones de insumos de diferentes tipos de cosas que se necesitan para la producción, maquinarias, herramientas, es decir, toda esa economía dinámica que gira en torno a esto, bueno, nada, ya se está viendo que así la pérdida muy directa solamente en el tema agrícola va a rondar alrededor de los 20.000 millones de dólares, simplemente si multiplicamos la cantidad de granos menos que va a haber por el precio actual de ese grano, ¿no? Así que ese impacto es muy significativo. Sergio, te agradecemos el tiempo, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural, hablando de la sequía, del momento del sector, bueno, del impacto que tiene que el campo la haya pasado y la esté pasando todavía tan mal. Es importante esto que él decía, ¿no? No llueve pasto, entonces no es que lo soluciona. Bueno, cayeron unas gotas, uno ve el pasto más verde en tu casa, pero no sirve todavía. Sí, de ahí hacer una recuperación también para alimentar a los animales, digo, también en pleno invierno, que la recuperación es mucho más lenta y demás, va a tardar, va a costar. Bueno.